ahora sí ya estamos con la grabación. Ok, seguimos. Entonces, en vez de cosecante de X, le coloco 1 sobre sen. 1 sobre sen de X por. Y en vez de tangente de X, le coloco sen de X sobre cos de X. Sen de X sobre coseno de X. ¿Qué operación puedo hacer en acá? Fíjense que es una multiplicación y en la multiplicación, antes de multiplicar, recuerden que podemos simplificar. ¿Qué podemos simplificar acá? Sen, fíjense, sen de X con sen de X se eliminan, ¿no? Obviamente nos va a quedar 1, eso sabemos, ¿no? Se queda 1. ¿Qué más podemos simplificar? Bueno, eso nomás, ¿no ve? Y anotamos lo que nos queda. Entonces, ¿qué nos queda? Arriba, 1 por 1 va a ser 1, ¿no ve? Y abajo 1 por cos de X va a ser cos de X. ¿Y cuál es la recíproca de 1 sobre cos? La recíproca de 1 sobre cos es secante de X, directamente. Secante de X. Y fíjense, de donde estábamos de acá ya hemos llegado a secante de X. Por lo tanto, ya hemos demostrado que realmente esta es una identidad trigonométrica. ¿Ya? Entonces hemos demostrado que esto es una identidad trigonométrica. Continuamos con la siguiente. ¿Ya? De todas formas, este material también se les va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo 2 sen cuadrado de X más cos cuadrado de X igual a 1 más sen cuadrado de X. Tengo que demostrar esta identidad trigonométrica. Entonces empezamos de la más complicada. ¿Ya? Empezamos de la más complicada, que es esta. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esa identidad? Siempre, siempre traten en lo posible de convertir en función de sen y en función de coseno. Solo que aquí, fíjense, ya está en función de sen y en función de coseno. Entonces, a una de ellas tengo que cambiarla. A una de ellas tengo que cambiarla. Y mira, si voy a ir de coseno, lo voy a cambiar en función de sen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál identidad podría utilizar? Aquí podríamos utilizar la principal, que era esta, acuérdense. Sen cuadrado de X más cos cuadrado de X es igual a 1. Esa es una identidad pitagórica. Entonces, si quiero despejar sen, entonces, bueno, en este caso, si quiero despejar coseno, vamos a despejar coseno. Este sen va a pasar al otro lado a restar. Entonces, voy a tener coseno cuadrado de X es igual a 1 menos sen cuadrado de X. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de coseno cuadrado de X, ¿qué voy a anotar? Voy a anotar 1 menos sen cuadrado de X. Entonces, eso hacemos. Ahora, la pregunta es, ¿será necesario paréntesis? No es necesario, porque como adelante hay un signo más, no va a afectar, ¿ya? Entonces, copiamos el primer término, que era sen. Vamos a colocar. Copiamos el primer término, que es 2 por, ese es por, ¿no ve? Sen cuadrado de X, más lo que dijimos, en vez de coseno cuadrado de X, colocamos 1 menos sen cuadrado de X. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Me fijo, tengo ahora 3 términos. Y si se dan cuenta, hay 2 de ellos, por ejemplo, este y este, son términos semejantes, ¿ya? Nos acordamos en álgebra, ¿cuándo eran 2 términos eran semejantes? Cuando tenían la misma variable y el mismo exponente, ¿ya? En este caso, la función trigonométrica acompañada de su ángulo es la variable. Sen de X es la variable y el exponente aquí está, sen cuadrado de X. A este otro lado, igual tengo la misma variable, sen cuadrado de X. Es la misma variable. Sus coeficientes pueden cambiar, no hay problema. Fíjense, acá tengo el coeficiente 2 y aquí se sobreentiende que tiene el coeficiente 1, ¿ya? Entonces puedo resolver estos 2 términos semejantes. Puedo restar porque 1 es negativo, ¿no ve? Entonces digo 2 menos 1. ¿Cuánto me da? 2 menos 1.
me va a dar 1. Entonces, y el 1 se sobreentiende, entonces lo que voy a anotar es su variable. O sea, directamente sen cuadrado de x. Ojo, que estamos restando. 2 sen cuadrado de x menos 1 sen cuadrado de x, me queda solo un sen cuadrado de x. Y el 1, lo que les dije, se sobreentiende. Entonces tengo más 1. Ahora, esto todavía lo puedo modificar. Ya lo puedo cambiar de lugar. Lo puedo anotar 1 más sen cuadrado de x. Entonces, fíjense, ya hemos llegado a donde queríamos llegar, que es 1 más sen cuadrado de x. Por lo tanto, ya ha quedado demostrado esta identidad. ¿Ya? Esta identidad ya ha quedado demostrada. Continuamos con el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo que nos plantea. Tengo 1 menos cos de x sobre 1 más cos de x. ¿Ya? Dice que es igual a cosecante de x menos cotangente de x, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? ¿De dónde podríamos comenzar? Fíjense, ahorita, comenzar de este lado nos complicaríamos, porque tendríamos que cambiar todo en función tal vez de cosecante o de cotangente. Empecemos por este otro lado, que es el segundo miembro. A este cosecante puedo transformarle en función de sen. Y a este le puedo transformar en función de sen y coseno. Puedo hacer mis operaciones dentro de lo que es el paréntesis. Luego puedo elevarlas al cuadrado. Y ahí puedo llegar más o menos a esta forma. Entonces empecemos de segundo miembro. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar de aquí para llegar a este otro lado. ¿Ya? Se puede comenzar de cualquier lado, dijimos. Entonces empecemos de este lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué identidades podemos cambiar? Acá, otra vez, utilizamos esta. Cosecante de x es igual a 1 sobre sen de x. ¿Ya? Eso ya tenemos que tenerlo de memoria. Y de cotangente. Cotangente de x va a ser igual a cos de x sobre sen de x. Entonces, a eso vamos a transformarlo. Y vamos a hacer esas operaciones que les decía. Entonces empezamos por esta. Cosecante de x menos cotangente de x elevado al ya. Hemos tenido un problemita acá. Ya. Seguimos. Elevado al cuadrado. Ya. Entonces partimos de ahí. Entonces, y transformamos. Entonces, en vez de cosecante de x, coloco 1 sobre sen de x. Menos, y en vez de cotangente, coloco coseno de x sobre sen de x. ¿Ya? Elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces hacemos operaciones acá dentro del paréntesis y me fijo, son dos fracciones. Pero estas fracciones son fracciones homogéneas, donde tienen el mismo denominador. Y como tienen el mismo denominador, lo que se hace es copiar. Copiar el mismo denominador. ¿Ya? O sea que es sen de x. Y se opera de manera directa los numeradores. O sea, 1 menos coseno de x. Todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora puedo separar ese cuadrado al numerador y al denominador. O sea, voy a tener 1 menos coseno de x al cuadrado sobre sen cuadrado de x. ¿Ya? Continuamos en la parte inferior acá. Entonces, en la parte superior, bueno, tendríamos que desglosarlo, ¿no? Pero lo vamos a mantener.
Ya lo vamos a mantener. Lo que voy a hacer en la parte inferior es transformar ese sen ya en función de coseno. Lo de arriba copiamos. Copiamos lo de arriba. Ya. Copiamos lo de arriba. Y lo de aquí abajo. Sen. Sen a qué es igual. Sen cuadrado de x a qué es igual. Recordamos. Entonces, sen cuadrado de x es igual a 1 menos cos cuadrado de x. ¿Está bien? Entonces, a eso es igual. Entonces, en vez de sen cuadrado de x, le voy a colocar coseno. ¿Ya? Le voy a colocar coseno entonces acá. Entonces, digo 1 menos cos cuadrado de x. Ahora, en el denominador, esto es una diferencia de cuadrados, ¿ya? Es una diferencia de cuadrados, porque aquí lo puedo colocar cuadrado. No afecta nada, porque 1 al cuadrado va a seguir siendo 1. Pero esto me permite factorizar esta diferencia de cuadrados en 2 paréntesis. Nos acordamos esto, abrimos 2 paréntesis. En uno de los paréntesis se suma y en el otro se resta. Y se colocan las mismas variables, en este caso 1, 1 y cos de x, cos de x. Cos de x, cos de x. ¿Para qué he realizado eso? Para poder simplificar con lo que tengo arriba. Fíjense arriba. Tengo 1 menos cos de x al cuadrado. Puedo simplificar todo este paréntesis con uno de estos paréntesis. ¿Ya? Entonces, eso hagamos, simplifiquemos. Entonces, uno de estos se va a ir con uno de estos. Se elimina. ¿Y qué es lo que me va a quedar? ¿Qué es lo que a donde queremos llegar? ¿Lo ve? Entonces, arriba solo se ha simplificado 1, pero me sigue quedando todavía 1. ¿Lo ve? 1 menos cos de x. Y abajo se simplificó este paréntesis, pero me queda 1 más coseno de x. Que es a donde queríamos llegar. Fíjense, 1 menos cos de x sobre 1 más cos de x. Entonces ya hemos llegado a donde estábamos apuntando. Entonces ya hemos verificado. Entonces hasta ahí termina nuestra verificación. ¿Ya? Continuemos con el último ejemplo. Veamos este lado. Ahora la pregunta es, ¿de dónde iniciamos? Tenemos que comenzar del lado más grande en este caso, ¿ya? En este caso tendríamos que comenzar de este lado. De este lado vamos a comenzar para llegar a este otro lado. ¿Ya? Entonces comenzamos de esto. ¿Qué podemos hacer? Miren, tenemos que llegar a sen de x. O sea que otra vez convertimos todo en función de sen y de coseno. Y otra vez voy a convertir este secante de x. ¿A qué es igual secante de x? Secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. ¿Y a qué es igual tangente de x? Es igual a sen de x sobre cos de x. A eso es igual. Entonces, en el denominador voy a trabajar de esa forma. El numerador lo voy a dejar como está todavía. Ya no voy a hacer nada en el numerador. Solo voy a trabajar por mientras el denominador. Entonces, copiamos tal como está. Empezamos. De ahí vamos a comenzar, dijimos, ¿no? Entonces, copiamos esto tal como está, porque de ahí estamos comenzando. Menos tangente de x todo al cuadrado. Ya. Entonces, lo de arriba copiamos. 1 menos sen de x. Lo de abajo transformamos, ¿ya? Lo convertimos en función de sen y de coseno. Entonces, abajo digo 1 sobre cos de x. Menos tangente, lo voy a convertir en función de sen. O sea, sen de x sobre cos de x. Y no nos olvidamos que esto está elevado al cuadrado. ¿Qué podemos hacer acá abajo? Miren, fíjense en los paréntesis. Nuevamente tenemos una diferencia, o sea, una resta de dos fracciones homogéneas que tienen el mismo
denominador. Nuevamente podemos anotar el mismo denominador y hacer operaciones de manera directa con los numeradores, ¿ya? Entonces seguimos copiando lo de arriba tal como está. No vamos a hacer nada por mientras. En abajo, con lo que les dije, copiamos el mismo denominador que es cos de x y arriba colocamos 1 menos sen de x. No nos olvidamos que esto está elevado al cuadrado, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Ya. Seguimos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Nuevamente puedo repartir el cuadrado aquí y el cuadrado acá abajo, ¿ya? Entonces repartimos eso. Entonces, arriba copio nomás. Y abajo reparto 1 menos sen de x al cuadrado sobre cos cuadrado de x. ¿Está bien? Ok, ya, seguimos. ¿Qué más podemos hacer? Este coseno lo voy a transformar en función de sen. Nuevamente recordamos esta identidad trigonométrica que me dice que cos cuadrado de x es igual a ver, vamos a 1 menos sen cuadrado de x, ¿ya? Creo que alguien ha prendido su cámara. No sé si pueden apagarla para que no salga en la grabación nuestras imágenes. Ya, creo que se han salido varias. Bueno, seguimos. Igual vamos a pasar esto al grupo, ¿no ve? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Fíjense, tengo fracción de fracción, ¿ya? Entonces, estábamos transformando este cos de x, acuérdense. Pero antes de transformar este cos de x, analicemos esto. Es una fracción de fracción, o sea, una fracción acá arriba y otra fracción acá abajo. Sabemos que de aquí arriba, su denominador se sobreentiende que es 1. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar extremos con extremos, medios con medios. O sea, esto con esto y el 1 que se sobreentiende con este de acá. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, antes de transformar coseno podemos hacer eso, ¿no? Entonces voy a tener que cos cuadrado de x por, y coloco paréntesis, ¿no? Por 1 menos sen de x sobre 1 menos sen de x al cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿hay algo acá que se pueda simplificar? Sí, lo que está entre paréntesis se puede simplificar. Este de acá con uno de estos, solamente con uno, porque como es elevado al cuadrado, entonces de esta manera, esto con este. ¿Y qué nos va a quedar? Ok. Entonces, arriba me va a quedar solo coseno, ¿ya? Solo coseno, pero aquí ya lo puedo modificar. En vez de coseno, ¿qué puedo colocar? 1 menos sen cuadrado de x, ¿ya? En vez de coseno. Entonces coloco 1 menos sen cuadrado de x sobre 1 menos sen de x. Eran 2, ¿no ve? Porque se va a elevar al cuadrado. Ojo que aquí no puedo simplificar. Cuidado que quieran simplificar el 1 con el 1. No se puede porque es una resta. Cuando es una resta no se puede simplificar, a menos que esté así entre paréntesis. Y toda esa operación se simplifica, pero en acá no. Aquí hay algo que se llama que nos está, no nos permite simplificar, ¿no ve? No son iguales porque aquí hay un cuadrado. Entonces, nuevamente puedo trabajar esto, acuérdense, lo puedo convertir en una diferencia de cuadrados. Entonces, abro dos paréntesis, 1 más sen de x por 1 menos sen de x. Vamos a ordenar esto. Sen de x. Lo haremos en la parte de abajo porque no se va a entender sino acá. Vamos a borrar. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá es
abrir dos paréntesis. Acuérdense de esto, es una factorización de diferencia de cuadrados. Uno se suma y otro se resta. Se colocan las mismas variables, en este caso 1 y sen de x. Eso es lo que se hace en una diferencia de cuadrados. Ahora sí puedo simplificar, fíjense. Ahora, si quieren puedo anotar entre paréntesis. ¿Para qué? Para ver que toda esta operación se puede simplificar con todo esto. Entonces, ahí podemos eliminarla. Entonces, podemos eliminar esto con todo esto. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Solamente 1 más sen de x. Ya está. Y fíjense, ya hemos llegado a lo que queríamos llegar, a 1 más sen de x. Entonces, con esto ya, esto estaría quedando demostrado. ¿Ya? Entonces, esto ya está quedado demostrado. Ahora sí vamos a dejar de